Entonces, hermanos, ayer quisiera, antes de comenzar la exposición, hubo una pregunta que no necesariamente yo entendí del todo, la respondí, pero la manera en la que la respondí no necesariamente estaba acorde con lo que me estaban tratando de comunicar. Y es la siguiente: se me preguntó a mí de que si el don de pastor y los requisitos que se mencionan en el capítulo 3 se refieren a una misma persona. Yo quisiera aclarar algunas cosas. Por ejemplo, los dones Dios los da soberanamente. No necesitan requisitos. El único requisito es que usted haya nacido de nuevo. El Señor, de una manera soberana, reparte sus dones a su iglesia de la manera que Él quiere. Manera de que el don de pastor es un don que el Señor entrega soberanamente. En 1 Timoteo capítulo 3 está la figura del anciano, pastor, obispo de la iglesia. Allí hay requisitos, porque es un cargo, es un oficio que se desempeña dentro de la iglesia. Y cómo los hermanos identifican quiénes deben de ser los hermanos que ocupen esos oficios, a través de los requisitos que ahí se mencionan. Dice 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1, palabra fiel: si alguno anhela obispado, pastorado, ancianato, buena obra desea. Pero es necesario, es imprescindible, es obligatorio que el obispo sea como irreprensible, marido de una sola mujer, etcétera, etcétera, etcétera. De manera de que ese que está ahí en 1 Timoteo capítulo 3 debe hacer la obra de pastor, pero no necesariamente tiene el don de pastor. Debe de hacer la obra, porque está para cuidar la iglesia. Es parte de su trabajo, es parte de su función, pero no necesariamente tiene el don de pastor dentro de la obra del Señor. Acuérdense que el gobierno de la iglesia, aquel conjunto de hombres que van delante siendo ejemplo de la grey, porque cuando hablamos de gobierno de la iglesia tenemos que hablar en ese sentido, no como lo vemos en términos políticos, que es aquel que está encumbrado y desde allí da órdenes. En el caso particular de los ancianos es aquel que va delante de la grey siendo ejemplo de ella. Ese es parte de las funciones que el anciano de una iglesia debe desarrollar. Entonces, visto esto, le señalo 1 Timoteo capítulo 3, habla del anciano que puede tener el don de pastor, lo puede tener el don de enseñanza, puede tener el don de exhortación, y reúne los requisitos que ahí está, ejerce las funciones de un anciano de la iglesia y la iglesia lo reconoce. Pero el don de pastor, aunque es bastante útil de que el cuerpo de ancianos lo tenga, no necesariamente se refiere a esa persona que está en 1 Timoteo capítulo 3. ¿Me entendieron? ¿O enredé mala cosa? Ok. Aquí hay una pregunta. Bueno, ese yo lo vamos a trabajar, pues inclusive me pusieron una tarea. Anoche me pusieron una tarea. Este lo vamos a trabajar en un solo tema. Y fue muy oportuno, porque la idea de un principio era que yo viniera viernes, pero luego de 23 años sin trabajar los sábados, yo desde que entré en la empresa donde trabajo, tengo 28 años trabajando allá, pero hace 23 años que yo no trabajaba sábado, pero ahora las cosas cambiaron y voy a tener que trabajar los sábados de la mañana. Entonces por eso no pude venir desde el viernes, y esto era parte de lo que teníamos contemplado, lo que piden aquí los hermanos, y que uno de los jóvenes lo puso como tarea, y creo que es válido.
¿Cómo puede el creyente identificar el don con el cual Dios le ha capacitado? Nosotros solamente hemos tratado algunos detalles. Primero, la Biblia misma, que nos describe los dones como tales. La oración también, pidiéndole al Señor que identifique cuál es el don que tenemos. La comunión que tenemos con los creyentes, la manera en la cual servimos de una manera muy especial dentro de la iglesia. Pero quisiera decirle algunos detallitos simples que luego estaremos trabajando. Si usted viene a Cristo hoy y de inmediato al usted venir al Señor, usted nota que usted está muy interesado primero en aprender las Escrituras, lo cual es bueno. Todo creyente debe de hacerlo. Pero también usted está muy interesado, muy interesado en que los demás aprendan. ¿Qué don o cuáles dones posiblemente yo tenga? Cuando yo me intereso en que los demás aprendan y trato de explicarles. Maestro, los dones de enseñanza, los dones que tienen que ver con la orientación de la iglesia, puede ser la exhortación, puede ser el maestro de la palabra, puede ser el tema del don de la sabiduría, que también describimos. Entonces, está orientado a eso. Usted viene hoy a Cristo y de repente usted, que era un vago antes, o alguien que no se ocupaba mucho, y de repente usted está muy interesado en que todos los detalles de la iglesia, todo el trabajo sucio, como nosotros decimos, el que está atrás de cámara, aquel que nos acomoda a nosotros, usted está muy interesado en eso. ¿Cuál posible don yo tengo? El don de servicio. Me levanto a cualquier hora de la noche porque un hermano me necesita, hay que ir a un monte a llevar algo y estar allí. Bueno, pues el don que estoy ejerciendo tiene que ver con servicio. Entonces, de esa manera nosotros podemos ir identificando algunos de los posibles dones que nosotros poseemos. Pero este tema lo tendremos que trabajar en otra ocasión. La próxima vez que venga estaremos trabajando con eso solamente, porque entiendo de que debemos dedicar bastante tiempo en explicar y aplicar, porque de nada sirve de que expliquemos si no aplicamos lo que la palabra de Dios nos indica. Así que me dejan esto de tarea, al hermano que colocó esto, y posteriormente lo estaremos trabajando con tranquilidad ese tema. Quisiera que hablen su Biblia, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 10. Donde el Señor, por medio de Pedro, nos dice lo siguiente: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre Celestial, ante tu trono de gracia nos encontramos otra vez. En esta mañana, nuestra petición ante ti es que nos ayude a entender tu palabra. Por tanto, Señor, nuestro deseo es que tú ayudes nuestra fe y nos permita, sobre todo, escuchar atentamente el mensaje, apropiarnos de lo que tú nos entregas y al mismo tiempo ponerlo por obra. Gracias, Señor, por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, hemos visto
lo que son los dones espirituales. Hemos visto algunos conceptos relacionados con ellos. Comenzamos a describir muchos de los dones, algunos ni siquiera lo vamos a tocar, como por ejemplo el don de lengua, que no son más que idiomas que en algún momento la iglesia necesitó para que la palabra de Dios fuera divulgada a personas que hablaban esos idiomas, pero a no hablarle cualquier cosa, hablarle de, como dice la palabra, de las maravillas de Dios. Se utilizó en un momento en particular, pero hoy en día tenemos las Escrituras, la cual ha sido traducida a muchos idiomas, y no necesariamente ese don lo necesitamos en el día de hoy. Ese pudiera ser también alguno de los temas que tratemos en algún momento, pero entiendo de que para el caso particular nuestro, vámonos a lo que realmente necesitamos. Ya hemos visto todo esto, pero nuestra pregunta debe ser en esta mañana: ¿y ahora qué? Ya sé lo que son los dones espirituales, conozco la descripción de algunos de los dones, pero ¿y ahora qué voy a hacer? Porque está bien, recibo la instrucción de la palabra con respecto a los dones espirituales, pero yo tengo que tener algún tipo de responsabilidad con ello. Algo debe ocurrir, algo debo yo de hacer de ahora en adelante. Y en este texto que nosotros acabamos de leer, nos encontramos que Pedro nos dice de que cada uno ha recibido alguna habilidad o capacidad sobrenatural para beneficiar a los otros creyentes en la iglesia, y también que eso lo hemos recibido de parte de Dios como un regalo de gracia, como describimos en el día de ayer. Pero también el texto nos exhorta a que ministremos estos dones a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Estos dones no son entidades que se valen por sí mismas, que están fuera de nuestro control, que se activarán y funcionarán por sí solas para beneficiar a otros. No necesariamente es así. Cada persona, cada creyente debe hacer un uso responsable de estas habilidades o capacidades que el Señor nos ha dado. Es decir, el Señor nos ha equipado, pero ese equipamiento que nos ha dado es para que lo usemos. Cuando vemos los ejércitos de la tierra, observamos que dentro del ejército hay diferentes áreas y diferentes tipos de armamento. Hay soldados que se le entrega un fusil. Ustedes lo han visto en los ejércitos. Hay soldados que se le entrega un tanque de guerra. Hay soldados que forman parte de la Fuerza Aérea. Pero hay soldados también que cocinan. Hay soldados también que son médicos. Hay soldados también que transportan combustible. Todos son necesarios. Y es importante describir esto porque en la historia del mundo muchos ejércitos han sucumbido porque lo que aparentemente es menos imprescindible le ha faltado a esos ejércitos. Ejemplo de ello: Napoleón Bonaparte, cuando estaba invadiendo Rusia, ¿sabe de qué murieron los soldados? De frío. No había con qué abrigarse. No había combustible para calentarse. Tampoco había equipamiento, no habían tiros, no habían balas para atacar a los demás soldados. ¿Quiénes eran los encargados de eso? Bueno, las personas de suministro eran importantes. Lo mismo le pasó a Hitler. Hitler invadió muchos lugares, invadió Polonia, invadió Francia, invadió muchísimos otros lugares y tuvo victorias aplastantes al inicio. Pero después faltó todas las municiones, faltaba también abrigo y faltaba comida para parte del ejército. ¿Eran importantes entonces los cocineros? Claro que sí.
por ellos, porque faltaban ellos, se perdió la guerra. ¿Eran importantes lo que hacían y construían las balas? Claro que sí, eran vitales, pero no tenían lo suficiente para hacer balas y la guerra se perdió. Miren, el Señor nos ha equipado a nosotros de diferentes maneras. En su ejército, unos son maestros de la palabra de Dios. Otros, como vimos en el día de ayer, son pastores. Otros son hermanos dedicados al servicio. Y otros hacen diferentes tareas. Pero si faltare uno o uno no hace su trabajo, el ejército de Dios sobre la tierra va a pasar por muchas dificultades innecesarias. Se hace imprescindible entonces que cada integrante de la iglesia del Señor asuma su responsabilidad donde el Señor lo ha colocado. Si Dios te ha dado a ti un don específico, es tu responsabilidad utilizarlo. Y podemos preguntarnos, ¿hemos recibido algún don? Claro que sí, si eres creyente, si has nacido de nuevo, así es. Dice la palabra, ministralo a los otros. Aquí dice Pedro, el don viene de Dios, pero la responsabilidad de usarlo y desarrollarlo es de nosotros. Dios nos equipó, nos dijo a nosotros lo siguiente: miren, Manuel, toma, te entrego esto. Con eso tú vas a bendecir a los hermanos. Con eso tú vas a bendecir a la iglesia. Úsalo. Si yo no lo uso, entonces no me voy a perder de la oportunidad de servir a los hermanos. Pero si cada uno de nosotros tomamos la misma actitud y lo que Dios nos ha dado no lo usamos y no somos de bendición para los otros, ¿qué va a ocurrir con nosotros, con la iglesia? Vamos prácticamente a perder la guerra. O vamos a pasar mucho trabajo en la guerra. Si el Señor ya no hubiera sido victorioso en la cruz del Calvario, en verdad nosotros hubiésemos sucumbido ante la actitud que muchas veces tomamos ante lo que Dios nos ha dado. El don viene de Dios, lo dije hace un momento, por la responsabilidad de usarlo y desarrollarlo de nosotros. Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, en su capítulo 4, y versículo 14, las siguientes palabras. Primera carta de Timoteo, capítulo 4 y versículo 14. Pablo le dice a Timoteo, su discípulo, lo siguiente: no descuide el don que hay ¿a dónde? En ti. Dios en esta mañana nos está diciendo exactamente lo mismo. No descuide el don que hay en ti. Lo que Dios nos ha dado es para usarlo. La manera en que el Señor nos ha equipado a nosotros no es para tenerlo guardado, sino para usarlo. ¿Ustedes recuerdan la parábola de los talentos que ocurrió con varias de las personas que se le entregaron varios talentos? A uno se le entregó 10. ¿Y qué hizo ese que le entregaron 10? Que lo multiplicó. Y a que le entregaron 5, ¿qué hizo también? Lo multiplicó, lo utilizó, fue bendecido grandemente. Y a que se le entregó uno solo, ¿qué hizo? Lo enterró. Y cuando vino el Señor, que le llamó a cuenta a cada uno, ¿cuál fue el resultado? ¿Se imaginan nosotros que el Señor nos ha entregado porciones o regalos para ser entregado a nuestros hermanos? Y tú, ese regalo que Dios te dio, no lo entregas. Te perdiste la oportunidad de bendecir a la iglesia a través de lo que Dios te ha dado. ¿Qué cuenta le daremos nosotros al Señor de ello? Mis queridos hermanos, así como Pablo le dijo a Timoteo, no descuide el don que hay en ti, nosotros
hoy en día estamos desafiados a hacer lo mismo. El dueño de un don puede descuidar el don. Esto puede ser nosotros. El verso 15 de ese mismo texto, de la primera carta de Timoteo, capítulo 4, verso 14 y ya en el 15, dice lo siguiente: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto en todos. Es decir, hermanos, debemos ocuparnos necesariamente en la que el Señor nos ha capacitado a nosotros. Somos un cuerpo. El cuerpo se necesita, cada parte se necesita. Hay algunas partes que usted dice, ¿y para qué es esto? Una uña, ¿para qué sirve una uña? Siempre me pregunto eso, ¿para qué sirve una uña? Están ahí, las hermanas generalmente se la decoran, la cortan, la mantiene bien pulida, pero dígame, para arrancar, eso es algo importante. La saben valorar mucho. Quítese una uña y usted verá para qué sirve una uña. ¿Qué hacen los médicos cuando una parte del cuerpo no funciona? Si ese dedo de repente deja de funcionar, lo amputan. ¿Y qué ustedes creen que va a hacer el Señor con nosotros cuando dejamos de funcionar? Hermanos, el tema de los dones espirituales es un tema que tenemos nosotros que tomarlo con mucha seriedad. Miren, de que el Señor lo ha colocado no para beneficio de nosotros mismos, eso lo he repetido cientos de veces en estos 2 días, no para nuestro beneficio, sino para el beneficio de los demás. Pero los demás también, si hacen su función, me benefician a mí. En el cuerpo humano la uña está ahí, aparentemente no cumple con ninguna función, pero ella es necesaria, vital. Bueno, eso es lo que dice Yani. Pero para agarrar las cosas, lo que sea, para usted comer, si no tiene uña, ¿cómo podemos nosotros atrevernos a tomar una cuchara y comenzar a comer? Necesitamos las uñas, son vitales. Insistimos mucho en esto, porque muchos hermanos se sienten en menos cuando los dones que tienen no son los más visibles. Y muchos se preocupan, pasan los años y dicen, oye, pero yo nunca me he subido en ese púlpito y yo no hago nada en la iglesia. Algunos se atreven a decir eso. Mi querido hermano, mi querida hermana, el estar aquí arriba en este lugar enseñando la palabra de Dios es uno de los tantos dones que el Señor ha colocado para bendecir a la iglesia. Perfectamente sí, pero también lo que tú haces, lo que debes de hacer, si estás ejercitando tu don, también es para bendición de la iglesia. Y yo no puedo ocupar un lugar donde el Señor no me ha colocado. Usted debe de estar donde nuestro jefe, nuestro Señor nos ha puesto. Él coloca la ficha como Él quiere. Y si Él quiere que usted no esté en un lugar como este, le ha dado un don, una capacidad. ¿Para qué? Para ser de bendición para todos los demás, sin necesariamente estar aquí arriba. Entonces, no te sientas menos porque el don que tú tienes no es tan público.
ni te sientas más, porque tu don es muy público. Al contrario, démosle gracias al Señor porque tenemos la bendición de ocuparnos en los lugares donde Él nos ha puesto. Parafraseando este último versículo, el versículo 15 de 1 Timoteo capítulo 4, podemos decir lo siguiente: que estas cosas, hablando de Timoteo, te absorban, Timoteo, de tal manera que a medida que pasen los años, los hermanos de la iglesia puedan ver que has progresado en el uso de tus dones. Una pregunta: ¿los niños nacen caminando? Hay una etapa de desarrollo, ¿verdad? Hasta que los niños caminan. ¿Nacemos corriendo? No, hay una etapa donde comenzamos a desarrollarnos y después comenzamos a correr. Pero a medida que el tiempo pasa, tenemos más fuerza, tenemos más fortaleza para correr más fuerte. Asimismo, los dones espirituales van desarrollándose. Tú comienzas a servir al Señor en el área que el Señor te ha colocado hoy, lo continúa haciendo, y a medida que pasa el tiempo, tú eres de mayor bendición dentro de la obra de Dios en la cual el Señor te ha colocado a ti. Lo que sí no podemos es quedarnos sentados. Lo que sí nosotros no podemos es quedarnos desocupados dentro de la obra de Dios, habiendo Él equipado nuestras vidas a nosotros. Los hermanos, a medida que el tiempo pasa, los hermanos de la iglesia ven el progreso que tenemos en el uso de ¿qué? De nuestros dones. Yo creo que le conté a usted lo que a mí me pasó una de las primeras veces que yo prediqué, ¿verdad? Ok. Pero usted revisa la historia de cada hermano que tiene la bendición de utilizar los púlpitos, y miren, esa historia es repetitiva de diferentes maneras. El hermano Juan Vila, bueno, ha hecho su historia cientos de veces, creo que la he contado también, claro, con la anuencia de él, de que la primera vez que él le tocó predicar fue en una escuela de niños debajo de una mata de mango, y él creía de que iban a ir varios niños. Él había hablado con el misionero de la congregación, el hermano Lino Gómez, y le dijo: yo quiero predicar. Y el hermano Lino le dijo a él muy sabiamente, dijo: ¿tú quieres predicar? Está bien, tú le vas a enseñar a unos niños que se reúnen en un campo cerca de Santiago. Lo llevó a ese lugar y se aparecieron casi 300 niños. Y el pobre hermano comenzó a hablar. Primero no se había dado cuenta, las rodillas le temblaban, se le hincharon. Comenzó a hablar y no pasaron 5 minutos cuando él terminó. Y al terminar, él creía que había durado bastante tiempo, pero la realidad era otra. Los que conocen a nuestro querido hermano, prácticamente mi maestro, saben de su capacidad y saben de cómo el Señor lo ha utilizado a través de los años en la enseñanza de la palabra. Pero todo tuvo un inicio. Y en ese inicio hubo posteriormente un empeño y un desarrollo en el cual el Señor lo fue utilizando para bendecir a la iglesia de diferentes maneras. Así que viendo esto, mis queridos hermanos, el cristiano es un administrador, un mayordomo a quien se le ha confiado uno o varios dones que deben poner al servicio de la iglesia, y es su responsabilidad administrarlo bien. De acuerdo a lo que Pedro nos dice en este texto de Pedro capítulo 4 versículo 10, donde dice: cada uno según el don que ha recibido,
Ministrelo a los otros. Recibiste el don, utilízalo con los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, de las diferentes formas en la cual el Señor se manifiesta a su iglesia. ¿Y de qué forma? Aquí vienen algunos consejos prácticos. Por ejemplo, si tú hablas la palabra, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ese texto es bastante desafiante y al mismo tiempo alentador para nosotros poner en práctica las capacidades que el Señor nos ha confiado a nosotros. Este equipamiento que Dios nos ha dado, que son los dones espirituales, Dios no lo ha otorgado a nosotros para que beneficiemos a la grey de Dios. Un administrador es aquel a quien se le ha confiado los bienes de otro, para que lo administre según la voluntad y directrices del dueño. ¿Y qué es lo que Dios nos ha confiado para que nosotros lo administremos? La gracia multiforme, los dones que nos ha dado a nosotros. Amados hermanos, nosotros debemos aprovechar esta mañana tan especial para nosotros entender de que lo que Dios nos da es para usarlo, para bendecir al resto de la congregación, y que lo que Él nos ha dado no es para despilfarrarlo y malgastarlo, es para administrarlo bien. Así como nos preocupamos nosotros por administrar bien el dinero, que también Dios nos lo da, así también los dones espirituales que Él nos ha otorgado a nosotros, debemos administrarlo bien, usándolo bien, siendo de bendición al resto de la iglesia. Son muchas y muy variadas las cosas que Dios hace por su iglesia, que lo ha hecho siempre. Y todo lo ha hecho por gracia. No podemos circunscribir la gracia de Dios únicamente al don de la salvación. El Señor nos salvó, eso es verdad. Pero el Señor también nos ha dado la manera en la cual debemos vivir la salvación que Él nos ha dado. Los favores que Dios nos da cada día son incontables. Él nos provee a nosotros dirección, nos da consuelo, nos da aliento, nos da fortaleza, provee para nuestras necesidades materiales, provee para nuestras necesidades espirituales, provee también para nuestras necesidades emocionales. Pero también Pedro nos dice en este texto que nosotros somos mayordomos de esa gracia de Dios. Dios puede suplir todas estas cosas directamente sin que nosotros nos involucremos. El Señor no necesita a ninguno de nosotros. Que eso quede claro. El mismo Dios de Primera de Pedro es el mismo Dios que dijo un día, hágase la luz. ¿Y qué se hizo? Se hizo la luz. Fue el mismo día que dio el decreto de que se hicieran los cielos y la tierra, y se hizo los cielos y la tierra. Es el mismo Dios que ha hecho toda la creación con el poder de su palabra. Es el mismo Dios que nos ha salvado a nosotros, pero nos ha dado la tremenda bendición de ser copartícipe de la salvación del hombre. ¿Y en qué sentido somos coparticipantes de la salvación del hombre? En el sentido de que el Señor nos ha comisionado a nosotros, en el mundo donde estamos, la divulgación de su santa palabra. ¿No necesita el Señor para hacer eso? Claro que no, mi hermano. Pero Él nos ha dado eso. Nos ha dado a nosotros esa gran bendición, mis queridos hermanos, de llevar su santa palabra a todos los rincones donde haya un ser humano pecador. Estoy oyendo hace años a muchos decir, mira,
hay un viaje sin retorno al planeta Marte. Increíble. Muchos se han inscrito a ese viaje. Saben que no van a retornar otra vez a la Tierra. Y muchos se han inscrito para hacer el viaje. Pero mi pregunta es, ya que esos no van a retornar a la Tierra vivo, ¿qué vamos a hacer nosotros como iglesia, en la cual el Señor nos ha dado la responsabilidad de divulgar su palabra a aquellas personas donde quiera que estén? Nosotros entonces debiéramos buscar los mecanismos para que esos que van para Marte conozcan de la realidad del Evangelio. Pero ¿cómo hacemos eso como cuerpo de Cristo? Cada uno de nosotros ministre al otro el don con el cual Dios nos ha confiado. Amados hermanos, tenemos grandes desafíos. Y uno de estos grandes desafíos es el uso de los dones espirituales. Y a medida que nos involucramos con nuestros hermanos, poniendo nuestros dones en operación, en esa misma medida vamos creciendo como en amor. Y crecer en amor no es otra cosa que crecer a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que los otros se benefician de mis dones y yo me beneficio de los dones de otros. Y todos nos beneficiamos al beneficiar a los demás. Esta es la forma como la iglesia crece y se fortalece. A veces nos preocupamos mucho y decimos, oye, quisiéramos tener una iglesia de 500 miembros, de 1000, de 2000. Ojalá que sí, mi hermano, eso está bien, ese anhelo es válido para nosotros. Pero ¿qué tal si vamos creciendo, no solamente en número, sino que vamos creciendo en amor, en fortaleza, en fe y en esperanza en nuestro Señor Jesucristo al mismo tiempo? Un niño puede crecer. Desde que nace, lo primero que ocurre en sus vidas es comenzar a crecer. Pero imagínense que ese niño crezca desnutrido. ¿Qué va a pasar con ese niño posteriormente? Se va a enfermar y la consecuencia de su enfermedad se va a sufrir, se va a hacer evidente. La iglesia debe de crecer, está bien, estamos de acuerdo. El número de miembros de acuerdo a la voluntad de Dios, eso es cierto. Pero no podemos crecer desnutridos. Debemos crecer en la palabra, cada integrante de la iglesia. Debemos crecer en amor, cada integrante de la iglesia. Debemos crecer en sabiduría, en fe y en esperanza. Dice el libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 16, hablando de la iglesia como cuerpo de Cristo, en el cual el Señor nos ha colocado en diferentes partes del cuerpo, pero bien unidos. El apóstol Pablo nos señala lo siguiente. Efesios 4, versículo 16. Dice la palabra, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, cada parte del cuerpo está unida, la una de la otra, todas se necesitan. Por todas las coyunturas, uniones que forman parte del cuerpo, que se ayudan mutuamente. Mira, interesante eso, ayudan mutuamente. ¿Y cómo nos ayudamos los unos a los otros? Dios te ha dado un don a ti para eso. Me ha dado un don a mí para eso, mi hermano. Te ha dado un don a ti para que los unos a los otros, unidos, nos beneficiemos el uno al otro. Si a este brazo le amputan esta parte, ¿cómo funciona esta otra parte?
Si esta parte deja de funcionar, ¿qué le pasa a la otra? Se va. Hay que quitarla entera. Entonces todos nos necesitamos. Todos tenemos la facilidad de parte de Dios de ayudarnos mutuamente, de acuerdo a este texto, que se ayudan mutuamente, según que la inactividad que dice ahí, la actividad, cuando una parte del cuerpo deja de funcionar, eso se apunta, pero según la actividad propia de cada miembro, cada integrante del cuerpo, dice la palabra aquí finalmente, recibe su crecimiento para ir edificándose como en amor. Es una estructura que el Señor ha dado. Y en esa estructura que el Señor nos ha dado, estamos nosotros con los dones que el Señor ha colocado. Cuando cada miembro está en el lugar donde debe de estar, haciendo lo que debe de hacer, todo el cuerpo se beneficia, todo el cuerpo, porque nos convertimos en canales a través de los cuales fluye la gracia de Dios para beneficio de todos. Cuando un creyente deja de poner sus dones en operación, está haciendo una mala administración de esos bienes que el Señor nos ha dado. No solamente esto. Puede ser tú, mi querido hermano, te sientas, como dije hace un momento, muy débil, muy pequeño y pienses que no es mucho lo que puedes hacer para el beneficio de tus hermanos en la iglesia. Me he encontrado con casos de hermanos y hermanas sinceras que dicen, bueno, yo soy un cero a la izquierda en la iglesia donde estoy. Yo no sirvo para nada. Estoy allí, pero ¿y de qué manera el Señor me puede usar allá si lo que yo hago no se ve? A veces queremos que las cosas se vean. ¿Y quién te ha dicho a ti que lo que tú haces tiene que verse aquí visiblemente? Lo importante es que el que ve todo, aún aquello que nosotros ni siquiera podemos ver, lo vea. Él sí, el Señor. Entonces, si uno de los dones que tú tienes no son tan públicos, hazlo. Ten la oportunidad de ponerlo en práctica. Esa es la espada que el Señor te ha dado. Ese es el fusil que el Señor te ha dado. Esa es la daga que el Señor te ha otorgado. Ese es el armamento, el equipamiento que el Señor te ha otorgado para ser de bendición para los demás. Utilízalo y no te sientas menos. Porque al final de cuentas, cuando estemos ante la presencia del Señor, el Señor va a entregar galardones. Y esos galardones, ¿a quién el Señor se los va a dar? A quien fue fiel ¿en qué? En el equipamiento y uso de lo que el Señor le entregó. Pero ¿a quiénes no se les otorgará galardones? A aquellos que fueron deficientes, negligentes a la hora de poner en práctica las actividades que el Señor delegó en él. Y eso no importa que usted sea maestro de la palabra, que usted sea pastor, que usted sea que tenga el don de la sabiduría, que tenga tal cosa, que haga lo otro. Eso no tiene nada que ver con eso. Lo importante es que el Señor nos halle fieles, haciendo y ejecutando las tareas que Él ha puesto en nosotros individualmente. Como decía, podemos sentirnos en algún momento débil, pequeño y piense que no estamos haciendo nada dentro de la iglesia del Señor. Pero si tú eres un verdadero creyente y eres miembro de una iglesia local, debes entender que Cristo desea beneficiar a ese cuerpo por medio de ti y te ha capacitado para ello a ti. No a mí, a ti. Y como es a ti,
La responsabilidad es individual y colectiva de nosotros como iglesia local. Pablo trata este asunto de la importancia de los dones en 1 Corintios capítulo 12, otro texto que podemos en algún momento ver. Por un lado se preocupa por aquellos que pueden tener la tendencia a minimizar, como dije hace un momento, sus propias capacidades y pensar que lo que ellos hacen en la iglesia no es tan imprescindible después de todo. Pero por el otro lado también advierte a los que tienen dones que son muy públicos, que se cuiden del peligro de menospreciar a aquellos que poseen dones menos notables. Algunos creen o se creen la última Coca-Cola del desierto. Se creen la gran cosa. Pero recuerden, mis queridos hermanos, el único que merece toda la honra, toda la gloria, ahora y por siempre, es el Señor. Después todos nosotros somos un grupo de simples pecadores salvados por su gracia y al cual nos ha dado la bendición de poder servirle a Él. Si Dios te dio dones públicos, y creo que entienden bien ese concepto, úsalo para la gloria de Dios. Si el Señor te dio dones que no son tan evidentes, no tan públicos, utilízalo para la gloria del Señor, para beneficio de su obra, para que su obra continúe en su santo desarrollo aquí en la tierra. Viendo esto, hermano, ¿qué vamos a hacer? Dios nos ha dado los dones. Podemos identificar nuestros dones, pero al final, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos quedaremos con los brazos cruzados, diciendo una vez más, oye, entendí lo que el Señor me dijo? Y la cosa no pasa más de ahí. O vamos a tomar la actitud de decir, Señor, mira, no entiendo todavía cuál es mi don, pero quisiera que tú ayudes mi fe y me permita tener con claridad dónde tú me has colocado y comenzar a enfocarme en esa área en específico y ser canal de bendición para mis hermanos, para mi iglesia, para todos los lugares donde nosotros tengamos la oportunidad de servirte. Es el momento, hermanos, que como iglesia del Señor, individualmente, cada uno de los que somos integrantes de ella, nos enfoquemos en decirle al Señor, aquí estoy. Estoy con las manos vacías. Creo que estoy con las manos vacías, pero tú me has equipado. Quiero utilizar ese equipamiento que tú me has dado para la honra y la gloria tuya. De esa manera tú harás siempre tu voluntad en tu iglesia. Y me da esta gran bendición de estar aquí, de ser hijo tuyo, de poder servirte y llevarle a este mundo la tremenda y gran noticia, la única buena noticia, de que Cristo murió por nuestros pecados, de que fue sepultado y al tercer día se levantó victorioso de entre los muertos. Y hoy en día está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de sus hijos. Y un día viene en gloria a buscar a su iglesia. Y ese día tan especial lo anhelamos porque estamos ocupados en las cosas tuyas.